¿Alguna vez te has sentido vacío incluso rodeado de personas? No hablo de esa soledad ligera que se siente cuando alguien falta en una reunión o cuando el teléfono deja de sonar por unas horas. Hablo de esa otra soledad más profunda, la que cala en los huesos, la que hace que incluso el murmullo de la ciudad te parezca un silencio ensordecedor. Esa sensación de estar aislado en medio de la multitud, como si caminaras por la vida invisible para todos los que te rodean. Si alguna vez has sentido ese peso en el pecho, esa ausencia inexplicable que te roba el aire, déjame decirte algo con total sinceridad. No estás solo. Esta experiencia, aunque dura, es más común de lo que crees. Incluso los más grandes, incluso aquellos que parecían tenerlo todo, la han sufrido. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, rodeado de ejércitos, riquezas y consejeros, escribió en sus Meditaciones sobre la pesadez de su alma, sobre las noches en las que el poder no era suficiente para aliviar el vacío interior. Lo que sientes ahora no es una debilidad, no es un error, no es una condena. Es simplemente parte de lo que significa ser humano. Y la filosofía estoica nos enseña que no debemos huir de estas sensaciones, sino enfrentarlas, comprenderlas y transformarlas en virtud. Porque si algo sabían los estoicos es que la mente, cuando se entrena, puede convertir cualquier sombra en luz, cualquier dolor en fortaleza, cualquier soledad en un camino hacia la claridad. Quiero que pienses en esto. La soledad no siempre llega con estruendo. Muchas veces se instala de forma silenciosa, sin previo aviso. Un día te despiertas y notas que, aunque todo parece igual en el exterior, algo en tu interior está vacío, distante. Intentas distraerte con ruido, con conversaciones superficiales, con pantallas que nunca descansan. Pero al final, cuando la noche cae y solo quedas tú con tu reflejo, la verdad aparece sin disfraz. Estás luchando con tu propio silencio. Aquí es donde quiero que empiece nuestro viaje juntos. Porque la soledad, esa misma que hoy parece tu enemiga, puede ser también tu maestra más fiel. El silencio que ahora duele puede transformarse en el espejo donde descubras quién eres realmente. No lo que los demás esperan de ti, no lo que aparentas en público, sino tu esencia desnuda, pura, sin máscaras. Piensa en las palabras de Epicteto. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. La soledad es una de esas circunstancias que revela con brutal honestidad lo que hay en tu interior. Y aunque ahora asuste, también es una oportunidad única. La de conocerte, la de construirte, la de renacer desde dentro. Imagina por un momento que no estás huyendo de este vacío, sino que lo aceptas como un campo fértil donde puedes sembrar nuevas raíces. Imagina que cada instante de silencio no es un castigo, sino un entrenamiento. Cada pensamiento oscuro no es un enemigo, sino un mensaje que espera ser escuchado. Porque detrás de esa tristeza, detrás de esa sensación de abandono, se esconde la posibilidad de forjar un carácter más fuerte, más sabio, más libre. Aquí, en este espacio, no te hablaré como un extraño detrás de una pantalla. Te hablo como un camarada, como un hermano, como un soldado que también libra sus propias batallas internas. Porque aunque cada uno de nosotros viva su dolor de forma distinta, compartimos la misma lucha, la de conquistar nuestra mente, la de no rendirnos ante el peso del vacío. Y quiero que recuerdes esto. No hay vergüenza en sentirse perdido, no hay deshonra en reconocer la tristeza. Marco Aurelio mismo escribía en sus diarios que el alma, a veces, se siente cansada, pesada, difícil de mover. Pero lo importante no es negar esa sensación, sino decidir qué hacemos con ella. Podemos dejar que nos hunda, o podemos usarla como el fuego que nos templa. Hoy, lo que parece tu final puede ser, en realidad, el inicio de tu mayor transformación. Si eliges quedarte, si eliges escuchar, si eliges respirar profundo y abrir tu mente, descubrirás que esta etapa no es una condena, sino un entrenamiento. Un entrenamiento duro, sí, pero también glorioso. Porque de estas pruebas nacen los hombres y mujeres que dejan huella, los que aprenden a vivir no dependientes de las circunstancias, sino de la fuerza de su carácter. Así que quédate conmigo.
Escucha estas palabras no como un discurso, sino como una invitación. Juntos vamos a explorar 9 lecciones estoicas que tienen el poder de cambiar no solo tu manera de ver la soledad, sino tu vida entera. Te prometo que si caminas con nosotros, si permites que esta filosofía antigua cale en tu corazón, lo que hoy duele mañana será tu mayor fuente de claridad y de virtud. Respira, siéntate firme, permite que tu mente se abra a lo que viene. Porque este no es el final de tu historia, es el comienzo. Y aunque el mundo allá afuera parezca darte la espalda, aquí, ahora, tienes un lugar, un refugio, un recordatorio. No estás solo. Somos soldados en la misma batalla. Y la batalla, camarada, apenas comienza. La soledad, cuando llega, suele presentarse como una sombra incómoda. Al principio la rechazamos, intentamos taparla con distracciones, conversaciones vacías, rutinas frenéticas que nos alejen de sentir su peso. Pero cuanto más la evitamos, más se aferra a nosotros. Es como un huésped silencioso que, aunque no lo invites, decide quedarse. Y cuanto más cierras la puerta, más fuerte golpea desde dentro. Aquí está la clave. La soledad no se supera huyendo de ella, sino enfrentándola con valentía. La filosofía estoica no nos habla de ocultar lo que sentimos, sino de mirar de frente a nuestras realidades más duras y reconocer que son parte de la vida. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas en sí mismas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. No es la soledad la que nos destruye, sino lo que pensamos de ella. Muchos la ven como un castigo, como una señal de fracaso, como una herida abierta que hay que cerrar cuanto antes. Pero ¿y si en lugar de verla como un verdugo la viéramos como un espejo? ¿Y si en ese espacio de silencio no hubiese condena, sino revelación? La soledad, cuando la aceptas, deja de ser un peso muerto y se convierte en una maestra exigente, sí, pero justa. Piensa en un espejo, refleja lo que eres, no lo que quieres aparentar. De la misma manera, la soledad te obliga a mirarte sin adornos, sin ruido externo que distraiga. Te muestra tus temores, tus carencias, tus deseos ocultos. Y aunque esa imagen pueda ser dura, también es profundamente liberadora. Porque solo cuando ves quién eres de verdad, puedes empezar a transformarte. Marco Aurelio, en medio de su vida como emperador, escribía que el mayor privilegio del ser humano es poder retirarse dentro de sí mismo. Allí, en su interior, encontraba un refugio donde ni la guerra ni la peste podían arrebatarle la paz. Ese retiro no era un aislamiento desesperado, sino un ejercicio consciente. Apartarse del ruido para encontrarse consigo mismo. Tú también tienes ese poder. La soledad, cuando la enfrentas, se convierte en la puerta hacia ese retiro interior. No se trata de negar el dolor. Se trata de comprenderlo. La tristeza que a veces acompaña la soledad no es un enemigo a destruir. Es una señal que apunta hacia adentro. Nos dice, aquí hay algo que atender, aquí hay algo que mirar. Y si tienes el coraje de escuchar ese mensaje, descubrirás verdades que nunca salen a la luz en medio del bullicio de la multitud. La sociedad moderna nos empuja a estar siempre ocupados. Redes sociales. Trabajo constante. Conversaciones rápidas que llenan el tiempo pero no el alma. Nos han hecho creer que el silencio es incómodo. Que estar solo es un signo de debilidad. Pero los estoicos lo entendieron de otro modo. Solo en el silencio el alma encuentra su verdadera voz. Solo en la soledad se revela la fortaleza que llevas dentro. Imagina que la soledad es como una sala vacía. Al entrar, todo parece frío, desolador. Pero si te quedas el tiempo suficiente, tus ojos se acostumbran, tu oído empieza a percibir sonidos que antes no notabas, tu mente comienza a explorar rincones olvidados. De pronto, esa sala ya no es un castigo, sino un espacio para crear, para reflexionar, para construir algo nuevo. La soledad es esa sala, al principio incómoda, después fértil. Míralo de esta manera. ¿Cómo puedes conocerte de verdad si nunca te quedas contigo mismo? ¿Cómo puedes descubrir tu carácter si siempre hay voces externas opinando sobre quién deberías ser? El silencio de la soledad te ofrece una oportunidad que la multitud nunca te dará. La posibilidad de escucharte a ti mismo sin filtros.
Y aquí quiero que recuerdes una verdad esencial del estoicismo. Lo que sucede fuera de ti no está bajo tu control, pero lo que haces con ello sí lo está. No elegiste sentirte solo, no pediste que la tristeza llamara a tu puerta, pero sí puedes elegir cómo responder. Puedes convertir esa experiencia en una prisión, o en un camino hacia la libertad interior. Séneca decía que nada es más poderoso que un alma que ha aprendido a bastarse a sí misma. No porque desprecia a los demás, sino porque ha descubierto que su valor no depende de la compañía externa. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo en soledad, entonces puedes estar con los demás desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Te propongo algo: la próxima vez que la soledad te golpee, no corras hacia el ruido. Siéntate con ella. Escríbela. Nómbrala. Observa lo que te quiere decir. Haz de ese momento un ritual de autoconocimiento, porque cuanto más cómodo estés contigo mismo, más libre serás. Y la libertad interior es la verdadera meta del estoico. La soledad, camarada, no es un verdugo que viene a destruirte. Es un espejo que te muestra lo que eres capaz de enfrentar. Es un maestro que, aunque severo, te prepara para resistir cualquier tormenta. Si tienes el valor de mirarla de frente, descubrirás que no hay mayor fuerza que la de un corazón en paz consigo mismo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizá todavía sientes ese vacío. Pero recuerda, el vacío no está ahí para asustarte. Está ahí para que lo llenes con claridad, con disciplina, con virtud. El ruido externo pasará, las distracciones se desvanecerán, pero lo que aprendas de tu soledad se quedará contigo para siempre. Así que no huyas más. Abraza la soledad como un campo de entrenamiento. Haz de ella tu aliada. Porque cuando aprendas a caminar solo, descubrirás que en realidad nunca lo estuviste. Siempre llevabas contigo la compañía más importante, tu propia alma. Y esa, camarada, es una compañía que nadie podrá arrebatarte jamás. Hay momentos en los que la soledad parece absoluta. Te miras alrededor y no ves a nadie que entienda lo que sientes. El silencio se vuelve tan pesado que parece hundirte. En esos instantes la mente empieza a susurrar. Eres una isla, nadie sabe lo que vives, nadie comparte tu lucha. Pero esa voz, aunque suene convincente, no dice toda la verdad. Porque la realidad es otra. Nunca estás completamente solo. El estoicismo enseña que cada ser humano forma parte de un todo mayor, de un entramado invisible que une a todos los seres vivos. Marco Aurelio lo expresó con la claridad de un sabio y la firmeza de un emperador. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esa frase sencilla encierra una verdad profunda. Tú y yo, todos nosotros, somos como abejas de una misma colmena. Aunque a veces nos sintamos aislados, seguimos conectados por la vida, por la experiencia, por la condición humana. Cuando la tristeza te hace creer que eres un náufrago perdido en medio del océano, recuerda esto. En otras orillas, hay personas que están atravesando las mismas aguas turbulentas. Puede que no las veas, puede que no escuches sus voces, pero existen. Hay corazones latiendo al mismo ritmo que el tuyo, cargando con dudas, miedos y anhelos similares. La soledad es astuta. Te hace pensar que eres único en tu dolor, pero la verdad es que el dolor es universal. Y en esa universalidad encontramos compañía. Piensa en las estrellas. Cuando miras al cielo nocturno, parecen distantes, solitarias, cada una brillando en su rincón. Pero la ciencia nos dice que forman parte de constelaciones, de galaxias, de un cosmos entrelazado. Así también somos nosotros, chispas que parecen separadas, pero que en realidad pertenecen a un mismo fuego. Los estoicos hablaban de la porsimpatea, la interconexión de todas las cosas. Nada existe aislado, todo influye en todo. Tu vida, por pequeña que la sientas, tiene un impacto en el tejido del universo. Tus actos, tus pensamientos, tu capacidad de resistir y crecer afectan al conjunto. Y cuando comprendes esto, la soledad pierde parte de su peso. Porque entiendes que lo que haces no es solo para ti. Es también para todos aquellos que comparten esta misma red invisible. Quizá hoy te sientas solo en tu habitación, pero recuerda,
Alguien en otra parte del mundo está escuchando las mismas palabras que tú, sintiendo el mismo vacío y encontrando en este momento la misma chispa de esperanza. Esa conexión es real, es intangible pero poderosa. Imagina por un momento a un soldado en medio de una batalla. Puede pensar que lucha solo, que nadie entiende la dureza de su carga. Pero si levanta la vista, verá a otros soldados, cansados como él, heridos como él, pero de pie. Esa visión le recuerda que no está aislado, que forma parte de un ejército que resiste junto a él. Tú eres ese soldado, y nosotros también lo somos. Este espacio, estas palabras, son tu recordatorio de que la batalla que libras no es únicamente tuya, sino parte de una lucha común. Marco Aurelio, en medio de guerras y pestes, encontraba consuelo en esta idea, que cada vida es un hilo en el telar de la existencia, y que aunque un hilo pueda parecer frágil por sí mismo, en conjunto forma un tejido indestructible. Tú eres uno de esos hilos. Puede que te sientas débil, pero en la unión con los demás resides una fortaleza que trasciende cualquier individualidad. La soledad intenta hacerte olvidar esta verdad. Te susurra que nadie se preocupa, que tu dolor no importa. Pero esa es la mayor mentira. Porque tu vida sí importa. Tus pasos, por pequeños que parezcan, dejan huella en el suelo que compartimos. Cuando eliges levantarte un día más, no solo estás honrando tu propia existencia, también estás fortaleciendo a todos los que buscan un ejemplo silencioso de resistencia. Los estoicos no negaban la dureza de la vida. Al contrario, la aceptaban. Pero en esa aceptación también reconocían la grandeza de formar parte de algo mayor. Tú no eres una isla. Eres una ola en el mar. Y aunque cada ola tenga su propia forma y fuerza, todas pertenecen al mismo océano. Por eso, cuando la soledad se haga insoportable, alza la mirada. Piensa en todas las personas que, como tú, están enfrentando sus sombras. Personas que, quizá en este mismo instante, están respirando profundo, tomando coraje, decidiendo no rendirse. Ellos no lo saben, pero son tus compañeros de viaje. Este canal, este mensaje, esta comunidad, existe para recordártelo. Aquí no eres un extraño perdido en la multitud. Aquí eres un soldado estoico más, caminando junto a otros que también eligen resistir, que también buscan claridad en medio del caos. Y esa pertenencia, aunque no siempre la veas, está ahí, sosteniéndote. Así que grábate esto en el corazón. Puedes sentirte solo, pero nunca estás realmente solo. Formas parte de la colmena, del mar, de la constelación humana. Tus luchas son nuestras luchas, tus victorias son nuestras victorias. Y cada vez que decides seguir adelante, inspiras, aunque no lo sepas, a alguien más a hacer lo mismo. En esta verdad se encuentra un bálsamo poderoso. Tu vida tiene sentido no solo por ti, sino por todos aquellos que caminan contigo, visibles o invisibles. No te aísles más. No te creas la mentira de que no importas. Porque en este universo, en esta comunidad, en esta lucha común, tú eres esencial. Levántate con la certeza de que nunca luchas en soledad. Porque la humanidad entera late contigo. Y en ese latido compartido, camarada, reside una fuerza más grande que cualquier sombra. La fuerza de saber que somos uno. En nuestra travesía hacia la serenidad interior, hemos reflexionado sobre la soledad, el valor del dolor y la importancia de cultivar una fortaleza que no dependa de las circunstancias externas. Ahora, en esta cuarta parte, nos detenemos en un principio fundamental del estoicismo y de la sabiduría antigua, la aceptación del presente y del destino. No como una resignación pasiva, sino como un acto de profunda libertad interior. Imagina por un instante que caminas por un sendero de montaña. El aire es fresco, los pájaros cantan y cada paso te acerca a la cima. Pero de pronto, las nubes se cierran y comienza la tormenta. El viento golpea tu rostro, la lluvia empapa tu ropa y el camino se vuelve resbaladizo. ¿Qué haces? ¿Reniegas de la tormenta, deseando que el sol regrese? ¿O aceptas que esta es ahora la realidad y ajustas tu paso a la nueva situación? El sabio elige lo segundo, porque entiende que resistirse a lo inevitable es añadir sufrimiento al sufrimiento. Marcus Aurelius lo expresó con claridad: ama lo que te sucede, porque fue tejido para ti por el mismo hilo del destino.
A primera vista, estas palabras pueden sonar duras, incluso injustas. ¿Cómo amar la pérdida, la traición o la enfermedad? Pero el emperador no nos pide que celebremos el dolor, sino que lo comprendamos como parte de un orden mayor, como una oportunidad que se nos entrega para crecer y para templar nuestro carácter. El presente, por más áspero que sea, es el único terreno donde podemos actuar. El pasado es memoria, el futuro es incertidumbre, pero el ahora es acción pura. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, nuestra energía se libera para construir lo que puede ser. No se trata de rendirse, sino de canalizar nuestra fuerza en lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Pensemos en el mar. Ningún marinero controla los vientos o las corrientes, pero sí puede ajustar sus velas. Si insiste en pelear contra la tormenta, será destruido. Si, en cambio, sabe aceptar la dirección de las olas y maniobrar con inteligencia, podrá llegar a puerto. Así también es nuestra vida. El destino coloca tempestades en nuestro camino, pero depende de nosotros usarlas como impulso o hundirnos bajo su peso. Aceptar el presente no significa renunciar a la acción transformadora. Un estoico no es un espectador pasivo de la vida. Al contrario, su serenidad proviene de la claridad con la que distingue lo controlable de lo incontrolable. Si pierdes tu trabajo, no está en tus manos que la empresa cierre o que las circunstancias cambien. Pero sí está en tus manos tu reacción. Puedes hundirte en la queja o puedes verlo como la apertura de un nuevo camino. La aceptación es el primer paso hacia la transformación. Muchos piensan que aceptar el destino es una forma de esclavitud. La realidad es la opuesta. Solo el que acepta lo inevitable es verdaderamente libre. Porque el que se resiste vive encadenado a su propia frustración, mientras que el que asiente a la realidad encuentra ligereza incluso en la adversidad. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si creemos que algo no debería suceder, nos rebelamos contra el universo entero. Si, en cambio, lo reconocemos como parte del fluir de la vida, podemos actuar con calma y con sabiduría. Observa la naturaleza. El río no discute con la roca, simplemente fluye alrededor. El árbol no maldice al invierno, sino que recoge su savia y espera la primavera. ¿Por qué el ser humano habría de vivir en constante oposición a lo que es? Cada instante, incluso los más duros, son maestros silenciosos que nos muestran la impermanencia de todo y nos invitan a crecer. Aceptar el presente nos devuelve algo que olvidamos con frecuencia: la gratitud. Porque detrás de cada dificultad hay también un regalo escondido. La enfermedad nos recuerda el valor de la salud. La pérdida nos enseña la fragilidad del apego. El fracaso nos revela caminos que no habíamos considerado. Y en todos esos escenarios, el destino nos habla, no con palabras, sino con la crudeza de la realidad. Por eso, vivir el presente no es esperar a que la vida sea perfecta para sonreír, sino aprender a sonreír incluso en la imperfección. No es negar las lágrimas, sino reconocer que también ellas forman parte de la música de la existencia. No es renunciar a los sueños, sino caminar hacia ellos con los pies firmes en el suelo que tenemos hoy. Pregúntate, ¿cuántas veces has sufrido más por lo que imaginabas que por lo que realmente ocurrió? El futuro proyecta sombras que rara vez se cumplen, y el pasado arrastra cadenas que ya no existen. Pero el ahora, este momento en el que respiras, este instante irrepetible, es real. Y mientras permanezcas anclado en él, ningún miedo ni nostalgia podrá robarte la paz. En la aceptación del presente encontramos un poder secreto, el de la serenidad activa. Serenidad, porque dejamos de luchar contra lo inmutable. Activa, porque usamos esa paz para actuar con firmeza en lo que sí podemos cambiar. Esa es la esencia de la filosofía estoica y la llave de la verdadera libertad interior. Recuerda, el destino no es enemigo, sino compañero. El presente no es prisión, sino campo abierto. Y la aceptación no es debilidad, sino la raíz de la fuerza. Quien aprende a abrazar cada instante, incluso los más duros, descubre que en el fondo de la tormenta siempre hay un espacio de calma. Y desde esa calma, la vida se transforma en un viaje de sabiduría y plenitud. La vida, con sus altibajos inevitables,
nos enfrenta a una paradoja que solo la sabiduría puede resolver. Para ser verdaderamente libres, necesitamos disciplina. A primera vista parece contradictorio. ¿Cómo puede la disciplina, que muchos confunden con rigidez o limitación, ser el camino hacia la libertad? Pero los estoicos lo entendieron con claridad. Un hombre sin dominio de sí mismo es esclavo de sus impulsos, mientras que aquel que cultiva la disciplina vive con un espíritu indomable, incluso en circunstancias adversas. Imagina un barco sin timón en medio del mar. A merced de las corrientes, va de un lado a otro, incapaz de decidir su rumbo. Así es el ser humano que carece de disciplina. Se deja arrastrar por deseos momentáneos, por pasiones desbordadas, por miedos y tentaciones que lo gobiernan. Puede tener la ilusión de libertad porque hace lo que quiere, pero en realidad no decide nada. Son sus instintos los que deciden por él. La verdadera libertad surge cuando aprendemos a dirigir ese barco interior, cuando establecemos un timón firme que nos mantiene en la dirección elegida. Marcus Aurelius lo recordaba en sus Meditaciones. El hombre noble se domina a sí mismo. Esa frase, aparentemente sencilla, encierra un universo de sabiduría. Dominarse no significa reprimir lo humano, sino educarlo, darle forma, orientarlo hacia lo más elevado. La disciplina es el arte de decir sí a lo que nos fortalece y no a lo que nos debilita. Es el acto consciente de elegir lo difícil cuando lo fácil nos seduce, porque sabemos que lo difícil nos lleva más lejos. La disciplina no se construye en un día, ni se conquista con un acto heroico aislado. Se forja en lo cotidiano, en esos momentos pequeños donde decidimos levantarnos un poco antes, trabajar con constancia, cuidar nuestras palabras, alimentar la mente con lecturas valiosas en lugar de distracciones vacías. Es una suma de elecciones discretas que, con el tiempo, dan forma a un carácter sólido. El estoico no busca la perfección instantánea, sino la constancia paciente. Pensemos en un atleta que entrena cada día. No espera a que llegue la gran competencia para comenzar a prepararse. Sabe que el resultado de ese momento depende de miles de horas invisibles de esfuerzo. Así también funciona nuestra vida interior. No podemos esperar a que llegue la crisis para improvisar fortaleza. Es en la disciplina diaria donde templamos el espíritu, como el hierro que se endurece al calor del fuego. Muchos confunden la disciplina con una prisión. Pero en realidad es lo opuesto. La disciplina nos libera de la tiranía de nuestros caprichos. ¿Cuántas veces hemos cedido al impulso inmediato para luego lamentarlo? Una palabra dicha con ira, una decisión tomada con prisa, un exceso que nos deja vacíos. La indisciplina puede darnos placer momentáneo, pero casi siempre nos encadena a las consecuencias dolorosas. En cambio, cuando somos capaces de decirnos basta, de detenernos antes de ceder, experimentamos una libertad más profunda. La libertad de no ser esclavos de lo efímero. La disciplina también es una forma de respeto hacia uno mismo. Porque cuando cumplimos con lo que nos proponemos, reforzamos la confianza en nuestra propia palabra. Nada erosiona más el alma que prometerse algo y no cumplirlo. Cada vez que decimos mañana lo haré y no lo hacemos, debilitamos nuestra dignidad interior. La disciplina, en cambio, es ese puente invisible que conecta nuestra intención con nuestra acción, dándonos la certeza de que podemos confiar en nosotros mismos. Epicteto enseñaba que el verdadero campo de batalla del ser humano no está fuera, sino dentro. Y en esa lucha, la disciplina es nuestra espada y nuestro escudo. No podemos controlar lo que el mundo nos envía, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La disciplina es esa muralla invisible que nos protege de la dispersión y nos mantiene firmes incluso cuando la vida nos golpea con fuerza. Pero no confundamos la disciplina con dureza ciega. No se trata de vivir encadenados a reglas inhumanas o de negarnos toda alegría. La disciplina estoica es sabia, flexible, orientada hacia lo esencial. Nos enseña a equilibrar el disfrute con el deber, a encontrar placer en lo simple sin caer en la dependencia. Porque quien solo sabe disfrutar mediante excesos, no disfruta, se anestesia. En cambio, quien cultiva la disciplina aprende a gozar del silencio, de una conversación sincera, de una tarea bien hecha. Pregúntate, ¿qué significa para ti ser libre?
¿Hacer lo que quieras en cualquier momento? O, más bien, tener la fuerza de carácter para elegir lo que sabes que es correcto, incluso si cuesta. La libertad verdadera no es ausencia de límites, sino la capacidad de poner límites desde la razón. Y la disciplina es el arte de construir esos límites que nos protegen del caos interior. Cuando cultivamos la disciplina, descubrimos un poder silencioso. El de la serenidad en medio de la tentación, el de la claridad en medio de la confusión, el de la firmeza en medio de la duda. Y esa serenidad no se compra ni se hereda, se gana con esfuerzo diario. Nadie puede hacerlo por nosotros. Cada mañana, cada decisión, cada gesto es una oportunidad para reforzar ese músculo invisible. Así, poco a poco, nos vamos transformando. Y un día, sin darnos cuenta, ya no somos los mismos. Ya no reaccionamos con la misma ira. Ya no cedemos con la misma facilidad. Ya no tememos como antes. La disciplina nos ha dado una forma nueva, más fuerte, más libre. Y lo que antes parecía un sacrificio, se convierte en una fuente de orgullo y plenitud. Recuerda, no hay libertad sin disciplina. No hay fuerza sin constancia. No hay grandeza sin autocontrol. El mundo está lleno de corrientes que buscan arrastrarnos, pero quien lleva dentro de sí un timón firme nunca se pierde. Cultiva tu disciplina como se cultiva un jardín, con paciencia, con cuidado, con amor. Y verás que, con el tiempo, florece en ti una libertad tan profunda que nada ni nadie podrá arrebatarte. Si en la parte anterior descubrimos que la disciplina es el timón que nos conduce hacia la verdadera libertad, ahora debemos dar un paso más profundo, preguntarnos, ¿hacia dónde queremos dirigir ese barco? Porque no basta con dominar nuestras pasiones y fortalecer la voluntad. Necesitamos un faro que nos guíe en medio de la oscuridad, una brújula moral que oriente nuestras decisiones. Ese faro, para los estoicos y para cualquier vida plena, se llama virtud. La virtud no es un concepto abstracto reservado a los filósofos. Es la esencia de lo humano, la fuerza que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Marco Aurelio repetía una y otra vez en sus meditaciones porque el único bien verdadero es la virtud, y que todo lo demás, riqueza, fama, poder, placer, son indiferentes. No porque carezcan de valor práctico, sino porque no determinan la bondad de nuestra alma. Un hombre puede poseer tesoros y ser miserable, mientras que otro puede carecer de todo y, sin embargo, vivir con dignidad y grandeza. ¿Pero qué significa vivir con virtud? Para los estoicos, se resume en 4 pilares: sabiduría, justicia, valentía y templanza. 4 columnas que sostienen el edificio de la vida buena. Reflexionemos sobre cada una. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas como realmente son, sin dejarnos engañar por ilusiones o prejuicios. Es discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no, lo que tiene verdadero valor y lo que es efímero. La sabiduría nos libra de la confusión, de la manipulación de las pasiones y de la esclavitud de las apariencias. El sabio no se deja deslumbrar por lo que brilla ni abatir por lo que oscurece, mantiene la mirada clara, como un faro en la noche. La justicia es el compromiso inquebrantable con el bien común, con tratar a cada persona como un igual en dignidad. Vivir con justicia es reconocer que formamos parte de una comunidad humana, que nuestras acciones repercuten en los demás, y que el verdadero valor de un hombre se mide no por lo que acumula, sino por lo que aporta. La justicia exige integridad. Decir la verdad aunque duela, cumplir la palabra aunque cueste, proteger al débil aunque nadie lo vea. Es el acto de recordar que no somos islas, sino piezas de un mismo cuerpo. La valentía es la fuerza de enfrentar el dolor, el miedo y la adversidad con firmeza. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo nos paralice. Es la decisión de seguir adelante aunque el camino se llene de espinas, de mantener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. La valentía es el músculo del alma, lo que nos permite permanecer en pie cuando las tormentas arrecian. Y no solo se aplica en batallas externas, muchas veces, la batalla más dura es la que libramos dentro de nosotros mismos. La templanza es el arte del equilibrio, de no dejarnos arrastrar por los excesos ni por la negligencia.
Es saber disfrutar del vino sin caer en la embriaguez, gozar de los placeres sin convertirlos en cadenas, trabajar con constancia sin destruirnos por la obsesión. La templanza es la armonía que mantiene a raya los extremos y nos enseña que la verdadera felicidad no está en el exceso, sino en la medida justa. Vivir con virtud significa integrar estos 4 pilares en cada decisión, en cada gesto, en cada palabra. No es un ideal lejano, sino una práctica diaria. Cuando elegimos la verdad en lugar de la mentira, practicamos sabiduría. Cuando defendemos a alguien injustamente tratado, practicamos justicia. Cuando enfrentamos una dificultad con calma, practicamos valentía. Cuando moderamos un impulso destructivo, practicamos templanza. Así, la virtud se convierte en hábito, y el hábito en carácter. La virtud es, además, el único tesoro que nunca se nos puede arrebatar. La fortuna puede quitarnos bienes, la enfermedad puede arrebatar la salud, la traición puede destruir relaciones, pero nadie puede robarnos la rectitud de nuestra alma. Ese es el núcleo indestructible que Epicteto defendía. Nadie puede hacerte daño si no lo permites, porque el verdadero daño solo recae sobre tu carácter. Y el carácter virtuoso es invulnerable. Ahora bien, algunos podrían objetar, ¿no es demasiado exigente este ideal? ¿No somos todos imperfectos, proclives al error y a la contradicción? Sí, lo somos. Pero vivir con virtud no significa ser impecable, sino esforzarse constantemente por acercarse a ese ideal. Es caminar, aunque tropecemos, es levantarse, aunque caigamos. La grandeza no está en la perfección, sino en la dirección. Pregúntate, ¿qué guía tus decisiones diarias? El deseo de placer inmediato, el miedo al rechazo, la búsqueda de reconocimiento, o, más bien, la convicción profunda de hacer lo correcto aunque nadie aplauda. El mundo moderno está lleno de distracciones que nos invitan a olvidar la virtud. Promesas de felicidad rápida, estímulos que encienden deseos, voces que nos incitan a pensar solo en nosotros mismos. Pero quien vive sin virtud, vive vacío. Y quien cultiva la virtud, incluso en silencio, encuentra una paz que no depende de nada externo. La virtud, en definitiva, no es solo una idea filosófica. Es un acto de rebeldía contra la mediocridad, una declaración de independencia frente a los caprichos del destino. Vivir virtuosamente es decirle al universo, no puedo controlar lo que me envías, pero sí puedo controlar quién decido ser frente a ello. Y esa es la libertad más grande de todas. Por eso, la disciplina que aprendimos antes no es un fin en sí mismo, es el camino para sostener la virtud. La aceptación del presente, de la que hablamos, tampoco es resignación, sino la base para actuar con justicia, sabiduría, valentía y templanza. Todo converge en este punto. La virtud como el núcleo que da sentido a la existencia. Recuerda, la riqueza se desvanece, la fama se olvida, el poder se disuelve. Solo la virtud permanece. Y en ella encontramos no solo el sentido de la vida, sino también la fortaleza para enfrentar cualquier destino. Quien vive con virtud, vive en plenitud. Quien cultiva la virtud, se convierte en ciudadano del mundo y en dueño de sí mismo. Imagina por un instante que dejas a un lado las prisas, las obligaciones y el ruido constante del mundo moderno. Cierras los ojos y escuchas. El viento acaricia tu rostro, el canto de un pájaro rompe el silencio, el sol calienta tu piel. En ese momento descubres algo esencial. La naturaleza nunca se detiene, nunca se lamenta, nunca se queja. Simplemente fluye. Los ríos siguen su curso, las estaciones se suceden, la noche da paso al día. Todo obedece a un orden más grande que nosotros mismos. Y es precisamente ahí donde los estoicos encontraban inspiración, en la certeza de que la naturaleza es nuestra maestra más sabia. Marco Aurelio escribió, vive en armonía con la naturaleza, porque en ella encontrarás lo que corresponde a tu esencia. No hablaba solo de salir al campo o respirar aire puro, sino de comprender que la naturaleza es un espejo de cómo deberíamos vivir. Con paciencia, con aceptación, con resiliencia. La naturaleza nos enseña primero la lección de la impermanencia. Mira un árbol. Florece en primavera, da frutos en verano,
Deja caer sus hojas en otoño y resiste desnudo en invierno. No se aferra a ninguna etapa, porque sabe que todas forman parte del ciclo. Nosotros, en cambio, luchamos contra el paso del tiempo, nos aferramos a lo que debería cambiar, nos resistimos al fluir natural de la vida. Pero si el árbol aceptara aferrarse eternamente a sus flores, moriría. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Aferrarnos nos debilita, aceptar nos fortalece. Otra lección fundamental que nos brinda la naturaleza es la de la resiliencia. Observa una roca en la orilla del mar. Las olas rompen contra ella día tras día, año tras año, y sin embargo permanece firme. Puede desgastarse lentamente, pero no se rinde. Así debe ser también nuestro espíritu estoico. Resistente ante las adversidades, firme ante la presión, constante en medio de la tormenta. No es que la roca no sienta el impacto, sino que ha aprendido a ser parte del juego eterno entre la fuerza y la resistencia. La naturaleza también nos recuerda la importancia de la humildad. Frente al cielo estrellado, frente a un océano infinito, comprendemos lo pequeños que somos. Y esa conciencia no debería llevarnos a la desesperanza, sino a la gratitud. Entender que no somos el centro del universo, sino una chispa en medio de un cosmos inmenso, nos libera de muchas cargas. Nos enseña que nuestros problemas, aunque dolorosos, no son absolutos, forman parte de un orden mayor. Y si la naturaleza puede sostener mundos enteros, también puede sostenernos a nosotros en nuestro viaje. Los estoicos contemplaban el universo como una gran comunidad, donde todo está conectado. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. De la misma manera que una abeja no puede sobrevivir sin su colmena, nosotros tampoco podemos florecer sin reconocer que somos parte de algo más grande. La naturaleza nos enseña cooperación, interdependencia, armonía. Nos muestra que el individualismo absoluto es una ilusión. Pero no basta con admirar la naturaleza. Debemos aprender a imitarla. ¿Qué significa esto? Significa vivir de acuerdo a nuestra verdadera esencia. Así como un río no puede dejar de fluir y un árbol no puede dejar de crecer hacia la luz, tampoco nosotros podemos ser felices si traicionamos lo que somos. La naturaleza nos impulsa hacia la virtud, hacia el crecimiento, hacia la plenitud. Cuando nos apartamos de ese camino, sufrimos. Cuando lo seguimos, encontramos paz. La naturaleza también nos da la lección de la aceptación radical. El sol no se enfurece porque una nube lo oculte, simplemente espera hasta volver a brillar. El invierno no maldice al frío. Lo abraza, porque sabe que prepara la primavera. Así debemos aprender nosotros a aceptar las dificultades sin quejas inútiles. La aceptación no significa resignación pasiva, sino reconocer que hay fuerzas más grandes que no controlamos. Lo que está en nuestras manos es la actitud con la que respondemos, y esa actitud puede transformar cualquier obstáculo en camino. Ahora bien, ¿cómo aplicar estas enseñanzas en la vida diaria? No hace falta retirarse a las montañas para escuchar a la naturaleza. Basta con abrir los ojos y el corazón. Observa el ritmo de tu respiración como reflejo de las mareas. Camina entre los árboles y deja que su silencio te enseñe más que 1000 discursos. Mira al cielo nocturno y recuerda que tu existencia, aunque breve, forma parte de un tejido eterno. Y sobre todo, recuerda que al igual que la naturaleza, tú también eres capaz de regenerarte, de renacer después de cada invierno interior. Los estoicos encontraban consuelo en esta visión porque comprendían que si la naturaleza sigue su curso con armonía, también nuestra vida puede hacerlo. No se trata de controlar el universo, sino de fluir con él. No se trata de exigir que las estaciones cambien a nuestro antojo, sino de aprender a adaptarnos a cada estación de nuestra propia alma. Si ahora mismo atraviesas un momento de oscuridad, mira a la naturaleza. Ningún invierno dura para siempre. Si hoy sientes que todo te supera, observa un río. Sigue adelante, incluso cuando las rocas parecen detenerlo. Si sientes que estás solo, contempla el cielo. Cada estrella, aunque brille en silencio, forma parte de una constelación más grande. La naturaleza no juzga, no discrimina, no excluye. Ofrece sus lecciones a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Y esas lecciones
Si las interiorizas, pueden convertirse en tu refugio más sólido. Porque no importa cuán moderno sea nuestro mundo, seguimos siendo hijos de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Cuando recordamos esa verdad, recuperamos la fuerza perdida, la claridad olvidada y la serenidad que tanto buscamos. Vivir de acuerdo a la naturaleza, como enseñaban los estoicos, es vivir en coherencia con lo que somos. Seres frágiles y fuertes a la vez, finitos y eternos, pequeños y cósmicos. Y cuando esa coherencia guía nuestros pasos, el ruido del mundo ya no nos perturba. Porque en el murmullo del viento, en el fluir del río, en el latido del universo, encontramos el recordatorio más poderoso, que somos parte de un orden mayor y que, como la naturaleza misma, siempre podemos renacer. Cuando pensamos en la filosofía estoica, a menudo la imaginamos como un camino solitario, el sabio que medita en silencio, el emperador que escribe en la intimidad de su tienda de campaña, el esclavo que reflexiona en su interior. Sin embargo, esa visión está incompleta, porque aunque los estoicos ponían el acento en la autosuficiencia del alma, también reconocían una verdad fundamental. El ser humano no fue hecho para aislarse, sino para vivir en comunidad. Marco Aurelio lo expresó con claridad meridiana. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Cada uno de nosotros es como una abeja en medio de una colmena inmensa llamada humanidad. Podemos sentirnos solos, creer que caminamos por senderos desiertos, pero la realidad es que formamos parte de un gran tejido invisible que nos une unos a otros. Y en esa conexión radica parte de nuestra fortaleza. La soledad, de la que tanto hemos hablado, no significa desconexión absoluta. Es cierto que puede aislarnos en nuestra mente, pero también puede convertirse en un recordatorio. Necesitamos de otros, y otros nos necesitan a nosotros. El estoico no se retira del mundo para siempre. Se retira un instante para fortalecerse y regresar con más claridad, con más amor por la comunidad. La fraternidad era, para los estoicos, un principio sagrado. Séneca lo repetía a sus discípulos: somos miembros de un mismo cuerpo, y dañando a otro, nos dañamos a nosotros mismos. La injusticia contra uno es una herida contra todos. Y si queremos vivir con virtud, debemos reconocer que nuestro deber no acaba en los muros de nuestra casa, sino que se extiende hasta el corazón de cada ser humano. En un mundo como el nuestro, donde tantas veces prima la indiferencia, recordar esta verdad estoica es más urgente que nunca. Porque la tristeza, la desesperanza y la angustia se vuelven más pesadas cuando creemos que nadie nos comprende. Pero en cuanto nos damos cuenta de que otros sienten lo mismo, el peso se aligera. La comunidad no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero. Nos recuerda que no estamos luchando solos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido alivio al escuchar a alguien decir: yo también he pasado por eso? Esa simple frase nos devuelve humanidad. Nos recuerda que lo que parecía un muro insalvable en realidad es un puente hacia los demás. Y ahí está el poder de la comunidad. En recordarnos que nuestro sufrimiento no es un castigo exclusivo, sino una experiencia compartida que puede convertirse en vínculo. Los estoicos sabían que el alma se fortalece no solo en la introspección, sino también en el servicio. Vivir para los demás, aportar, construir, sostener. Todo eso nutre nuestra propia alma. Marco Aurelio se preguntaba en sus escritos cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy por la comunidad de la que soy parte? Esa pregunta, simple pero poderosa, transforma nuestra visión. Porque cuando orientamos nuestra vida al bien común, incluso la soledad deja de ser un vacío y se convierte en oportunidad de servir. La fraternidad estoica no es sentimentalismo vacío. Es una convicción profunda de que somos responsables unos de otros. Epicteto, que conoció la esclavitud, enseñaba a sus discípulos que la libertad interior no exime del deber hacia el prójimo. Al contrario, cuanto más libres somos por dentro, más capaces nos volvemos de ofrecer ayuda sincera y desinteresada. La comunidad no se construye con palabras, sino con actos. Una escucha atenta, un gesto de compasión, una ayuda silenciosa. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esa visión. Porque la modernidad nos ha conectado tecnológicamente,
pero nos ha fragmentado emocionalmente. Podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en segundos, y sin embargo sentirnos aislados en nuestro propio barrio. El estoico nos invita a ir más allá, a construir puentes reales, a cultivar relaciones que no dependan del interés, sino de la virtud compartida. La comunidad, además, es una fuente de fortaleza moral. Cuando luchamos solos, nuestra voluntad puede flaquear. Cuando luchamos junto a otros, encontramos un fuego común que nos sostiene. Los soldados lo saben. No combaten solo por la victoria, sino por el compañero que marcha a su lado. Así también nosotros. Nuestra vida se llena de sentido cuando entendemos que nuestros esfuerzos no son únicamente para nosotros, sino también para quienes caminan con nosotros. Imagina por un instante que cada acto tuyo se multiplica en otros. Que una palabra de aliento tuya despierta la esperanza en alguien que estaba al borde de rendirse. Que un gesto de bondad inspira a otro a hacer lo mismo. Así se construye la fraternidad estoica, como un eco que se expande en silencio, transformando poco a poco la vida de todos. Los estoicos sabían que la fuerza de uno solo es limitada, pero la fuerza de muchos unidos es imparable. Y esta unión no significa uniformidad, sino reconocer que, como en la naturaleza, cada parte cumple una función. El río necesita de cada gota, la colmena de cada abeja, la sinfonía de cada instrumento. Tú, con tu historia y tu lucha, eres parte indispensable de esta gran sinfonía humana. Por eso, no subestimes el poder de tu presencia en la vida de otros. Aunque creas que no tienes nada que ofrecer, tu sola compañía puede ser refugio. Aunque pienses que nadie te escucha, tu experiencia puede ser guía. Aunque sientas que eres débil, tu vulnerabilidad compartida puede ser la fortaleza de alguien más. En última instancia, la comunidad estoica nos recuerda que la verdadera libertad y la verdadera grandeza no se encuentran en aislarnos del mundo, sino en pertenecer a él de forma consciente y virtuosa. Que cada día, en lugar de preguntarnos ¿qué me falta?, deberíamos preguntarnos ¿qué puedo dar? Porque en esa entrega está la esencia de nuestra humanidad. Y cuando la vida se vuelve insoportable, cuando la soledad pesa demasiado, cuando parece que todo nos supera, entonces volvamos a esta verdad. No caminamos solos. Somos parte de una colmena, de un cuerpo, de un universo que respira en nosotros. Y si recordamos esto, la tristeza pierde fuerza, la esperanza renace y el corazón late con una convicción más firme. Que juntos, como hermanos, podemos soportar cualquier carga. Vivimos en un tiempo marcado por la incertidumbre. Las noticias nos bombardean cada día con imágenes de crisis, conflictos, desastres naturales, cambios imprevisibles que parecen sacudir los cimientos mismos de la realidad. Y sin embargo, en medio de ese ruido ensordecedor, la filosofía estoica nos ofrece un refugio. La serenidad. No una serenidad ingenua o pasiva, sino una serenidad consciente, forjada en el fuego del caos, que nos permite mantenernos firmes cuando todo lo demás se derrumba. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si el mar entero se levanta contra ti, recuerda que tienes dentro de ti un puerto seguro. Esa imagen, tan poderosa, resume la esencia de lo que hoy necesitamos recordar. El mundo puede ser inestable, pero dentro de cada uno existe un espacio donde el ruido se calla y la tormenta pierde fuerza. Ese espacio no se conquista de golpe, se cultiva día tras día, como un jardín secreto al que acudimos para respirar y recuperar fuerzas. La serenidad estoica no significa indiferencia. Al contrario, significa estar tan enraizado en lo esencial que ninguna sacudida externa consigue arrancarnos de raíz. Séneca lo describía como la capacidad de vivir como un piloto en plena tormenta. Los vientos soplan, las olas golpean, pero él mantiene el timón con firmeza, sabiendo que perder la calma es el camino más rápido hacia el naufragio. Hoy, más que nunca, esa metáfora cobra sentido. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos sobrepasa? Un diagnóstico inesperado, una pérdida dolorosa, un cambio que no buscamos. Todo parece hundirse en cuestión de segundos. Y sin embargo, los estoicos nos recuerdan, no es el acontecimiento en sí lo que nos destruye, sino nuestra reacción ante él. Si conservamos la serenidad, podemos transformar incluso la desgracia en maestra.
La serenidad no es resignación. Es lucidez. Es mirar de frente al caos y decir, no puedo controlarlo todo, pero sí puedo controlarme a mí mismo. Es aceptar que la realidad tiene su propia lógica, que no siempre coincide con nuestros deseos, pero que resistirse a ella solo aumenta el dolor. La serenidad nos libera de la ilusión del control absoluto y nos entrega un poder más profundo. El dominio de nosotros mismos. Imagina por un momento que, en lugar de reaccionar con ira o con miedo ante lo inesperado, respondes con calma. Que, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del pánico colectivo, eliges ser el faro que guía en la oscuridad. Ese es el verdadero poder de la serenidad. No solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Porque la calma es contagiosa, igual que lo es la desesperación. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto, que vivió la brutalidad de la esclavitud, enseñaba que la clave de la libertad interior no estaba en cambiar las circunstancias, sino en aprender a mirarlas con otra perspectiva. Podían atarle las manos, pero nunca someter su mente, y esa fuerza interior es la que nos permite atravesar las tormentas sin perdernos. La serenidad estoica se construye en tres pilares. El primero es la aceptación. Reconocer que muchas cosas escapan a nuestro control y que luchar contra ellas es inútil. El segundo es la disciplina. Entrenar la mente cada día para no ceder al desorden emocional, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. El tercero es la confianza. Confiar en que, pase lo que pase, tendremos los recursos internos para afrontarlo. Es fácil hablar de serenidad en abstracto. Lo difícil es mantenerla cuando la vida nos pone a prueba. Pero ahí está precisamente la grandeza del estoicismo. No es una filosofía para los días tranquilos, sino para los momentos en que el mundo parece volverse insoportable. Cuando todo se tambalea, la serenidad se convierte en nuestro ancla. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces la desesperación ha empeorado las cosas? Personas que, por miedo, toman decisiones precipitadas. Gobiernos que, por orgullo, arrastran a pueblos enteros a la ruina. Individuos que, por no aceptar una pérdida, destruyen lo poco que aún conservaban. Frente a todo eso, la serenidad no es debilidad, es la mayor forma de resistencia. Es el arte de mantenerse de pie cuando otros caen. La serenidad estoica no significa aislarse del dolor del mundo, significa estar presente sin dejarse devorar por él. Es poder acompañar a alguien en su sufrimiento sin hundirse. Poder actuar en medio de la injusticia sin dejar que la ira consuma nuestra claridad. Es la firmeza tranquila que permite cambiar las cosas sin perderse en ellas. Y hay algo más. La serenidad abre espacio para la gratitud. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, empezamos a ver con más claridad lo que aún tenemos. Un amanecer que ilumina tu ventana. Una conversación sencilla con un ser querido. El simple hecho de estar vivos un día más. La serenidad nos permite descubrir la belleza que antes se escondía detrás del ruido. El caos del mundo seguirá ahí. Las tormentas no van a desaparecer. Pero lo que sí puede cambiar es la manera en que las atravesamos. Y ahí está la invitación estoica. A no esperar un mundo perfecto para ser serenos, sino a ser serenos precisamente en un mundo imperfecto. Porque, como decía Marco Aurelio, no podemos elegir las cartas que la vida reparte, pero sí cómo jugamos la partida. En última instancia, la serenidad estoica es un acto de valentía. Requiere mirar al caos sin huir, al dolor sin disfrazarlo, a la incertidumbre sin pretender controlarla. Requiere la humildad de aceptar lo que no depende de nosotros y la grandeza de gobernar lo que sí depende. Y en ese equilibrio, encontramos una libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Por eso, la próxima vez que la vida te sacuda, recuerda esta verdad. No estás a merced del caos, llevas dentro un puerto seguro. Y si aprendes a habitarlo, no habrá tormenta capaz de quebrar tu espíritu. La serenidad no elimina el ruido del mundo, pero sí te da la fuerza de atravesarlo sin perderte. Y esa, quizá, es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar. Cuando llegamos al final de este viaje, no se trata simplemente de haber reflexionado sobre la soledad, la disciplina o la serenidad.
Todo eso sería inútil si no se tradujera en una forma concreta de vivir. Porque el estoicismo, como bien sabían Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, no es una filosofía de palabras hermosas, sino de acciones. Y esas acciones, repetidas cada día, son las que construyen un legado. ¿Qué significa legado? No hablo de monumentos, de riquezas heredadas ni de nombres grabados en mármol. Hablo de algo mucho más profundo. La huella invisible que dejamos en las personas que nos rodean. El modo en que tu vida, silenciosa pero firme, inspira a otros a vivir con más rectitud, más calma, más sabiduría. Ese es el verdadero legado de la virtud, una vida que habla incluso cuando nosotros ya no estamos. Marco Aurelio escribió: lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Cada gesto, cada decisión, cada palabra que pronunciamos lleva un eco más allá de lo que podemos imaginar. Quizá no lo veas de inmediato, quizá nunca lo veas, pero tu manera de vivir está moldeando la vida de quienes te observan. Piensa en ello. Siempre hay alguien mirándote, alguien que aprende de ti, aunque nunca lo digas en voz alta. Y lo que transmites no es lo que predicas, sino lo que practicas. El estoicismo nos invita a comprender que la virtud es la única riqueza que nunca puede perderse. Todo lo demás, dinero, fama, poder, posesiones, se desvanece con el tiempo o puede ser arrebatado en un instante. Pero lo que eres, lo que has cultivado en tu carácter, eso permanece. Y cuando ese carácter se vive con coherencia, deja una impronta que ningún olvido puede borrar. Piénsalo así: tu vida es como una antorcha. No importa lo grande o pequeña que sea su llama. Lo importante es que encienda otras llamas en el camino. La virtud, practicada con constancia, se transmite como una chispa silenciosa que inspira a quienes caminan contigo. Y ese fuego, aunque no lleve tu nombre, es tu verdadero legado. Pero el legado no se construye al final de la vida. Se construye en lo cotidiano, en la paciencia que muestras ante la adversidad, en la templanza con la que respondes al conflicto, en la generosidad con la que ofreces ayuda sin esperar nada a cambio. Cada día es un ladrillo en la obra invisible de tu legado. Y esa obra no depende de circunstancias grandiosas, sino de la fidelidad a los pequeños actos de virtud. Séneca lo explicaba con claridad: la vida es larga si sabes aprovecharla. ¿Qué significa aprovecharla? No es llenar los días de placeres fugaces ni de logros vanos, sino de acciones que, aunque simples, están alineadas con lo mejor de nosotros mismos. Porque una vida vivida en virtud, aunque breve, tiene más peso que una existencia prolongada en el vacío. Piensa en cuántas vidas se han visto transformadas por personas que no ocuparon tronos ni encabezaron ejércitos. Un maestro que transmite paciencia, un amigo que ofrece apoyo en silencio, un padre que enseña con el ejemplo más que con las palabras. Ellos no escribieron tratados ni dejaron estatuas, pero su legado permanece en quienes los conocieron. Eso es lo que el estoicismo nos recuerda. No necesitas grandes gestas para dejar huella. Necesitas coherencia. Necesitas vivir de tal forma que, si alguien observara en silencio tu día a día, pudiera aprender a ser mejor. Ese es el mensaje final. Tu vida misma debe ser tu enseñanza más clara. Ahora bien, ¿cómo logramos esto en un mundo tan lleno de distracciones, tentaciones y falsos caminos? La respuesta estoica es simple y a la vez exigente. Entrenando cada día. La virtud no surge de repente, se forja con disciplina. Igual que el atleta repite sus ejercicios o el músico ensaya sus notas, el alma necesita práctica constante. Practicar la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza hasta que se conviertan en reflejo natural. En este punto, la pregunta ya no es ¿qué puedo ganar con esta filosofía?, sino ¿qué puedo dejar con mi vida? Esa pregunta cambia radicalmente la manera en que actuamos, nos saca del egoísmo del presente y nos coloca en una perspectiva más amplia, en la que entendemos que cada acto virtuoso es una semilla sembrada para el futuro. Quizá no veas el árbol crecer, pero alguien disfrutará de su sombra. Y quiero invitarte a imaginar cómo sería tu vida si cada día lo vivieras como una carta escrita al futuro. Una carta en la que, sin palabras, vas dejando testimonio de quién fuiste. ¿Qué quieres que diga esa carta? ¿Quieres que hable de miedo, de egoísmo, de quejas?
¿O prefieres que hable de fortaleza, de serenidad, de generosidad? La elección está en ti, en cada momento, en cada gesto. El legado estoico no es inmortalidad en el sentido literal. Es algo más poderoso. Es transformar tu propia mortalidad en una ofrenda que ilumina. No puedes controlar el recuerdo que el mundo tendrá de ti, pero sí puedes asegurarte de vivir de tal forma que, aunque el recuerdo se pierda, la influencia de tu vida siga actuando en el corazón de otros. Y aquí llegamos a la última enseñanza. Vivir con virtud no es solo un deber hacia nosotros mismos, es un acto de amor hacia la humanidad. Porque cada alma que elige la virtud hace que el mundo sea un poco más justo, más pacífico, más humano. Quizá no lo veas, pero es así. Tu serenidad calma, tu valentía inspira, tu justicia corrige, tu compasión alivia. Esa es tu contribución silenciosa al tejido del mundo. Así que hoy, al cerrar este recorrido juntos, no te quedes solo con las palabras. Toma la decisión de vivir de manera que tu vida sea un mensaje. Que cada acción, por pequeña que parezca, hable de lo que realmente valoras. Porque el día en que ya no estés, tu voz quizá se apague, pero tu ejemplo seguirá resonando. Y ese eco, amigo mío, es el verdadero triunfo de una vida estoica. Dejar un legado de virtud que no necesita nombre, porque se graba en lo más profundo del alma humana.